pantalla. Le damos pase a Marcia Rivas para que dé inicio a este CADEX. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este CADEX, donde buscamos reflexionar y brindar algunos aportes que nos ayuden a pensar en cómo debe ser el año escolar 2021, poniendo como centro al estudiante. Tenemos más de 700 y a cada minuto sube participantes conectados vía Zoom y además en la transmisión que se está dando en múltiples canales, así que muchas gracias. Sabemos todo el interés que genera este tema, porque realmente nos encontramos un gran desafío en este momento en la educación, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, por este contexto de pandemia que nos ha retado a los docentes, a las familias, a las escuelas, a adaptarnos a esta nueva situación. Y ya estamos pensando ahora mismo qué va a pasar el próximo año, qué es lo que debería suceder en las escuelas y qué es lo que debería suceder en el país para pensar en el año escolar 2021. El día de hoy, en esta hora, trataremos de tener primero un pequeño termómetro de qué es lo que piensa la comunidad educativa. Luego tendremos una mirada acerca del punto de vista técnico de la salud. ¿Qué nos dice? ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta si es que pensamos volver a las escuelas de la presencialidad el próximo año? Y por último, tendremos una mirada, un vistazo rápido sobre qué es lo que está pasando en otros países, porque no somos el único país que enfrenta este importante desafío de cara al próximo año. Y por supuesto, luego tendremos un panel de preguntas donde podremos seguir conversando, reflexionando y profundizando sobre estos temas que el día de hoy vamos a abordar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con Patricia Rojas. Patricia Rojas nos va a presentar los principales resultados de una encuesta que se hizo a más de 544 personas del sector educación, entre ellos docentes, directivos, especialistas del sector, del sector público, del sector privado, de todas las regiones del Perú, y que han opinado, ¿no?, sobre cómo ha ido este año desde el punto de vista educativo y también qué expectativas, qué preocupaciones tienen sobre cómo debería ser este año 2021. Bienvenida, Patricia, y te doy pase para que inicies con tu presentación. Gracias, Marcia, gracias por la invitación a CADEX, gracias por la presentación sobre el PPT que voy a compartirles ahora, que creo que tiene información interesante sobre lo que piensa la comunidad educativa, de qué ha pasado durante este año y qué desafíos tenemos para el 2021 y cómo nos vamos a preparar. Rápidamente, la presentación va a estar dividida en 4 bloques. La metodología, vamos a mencionarla rápidamente. Luego, qué piensa la comunidad educativa sobre cómo ha venido la educación en tiempos de pandemia. Vamos a ver una evaluación de los actores que participan en el ecosistema de la educación del Perú y cuál es la perspectiva de esta comunidad educativa sobre el futuro de la educación en el país. Bueno, Marcia ya les comentó que esta encuesta se ha hecho a hombres y mujeres de las principales entidades educativas del Perú que han participado en distintos CADEX y CADEX educativos. La muestra es bastante buena, bastante robusta, tenemos a más de 500 participantes, no solamente de Lima, sino también hay una buena proporción de otras regiones del país. Y esta encuesta se hizo a inicios de este mes, así que tenemos resultados sumamente frescos sobre la realidad de lo que está percibiendo esta comunidad educativa. Y para empezar con los resultados, hicimos una evaluación sobre lo que creen, cómo se ha venido dando la educación en estos últimos 12 meses. Y lamentablemente, más de la mitad de los encuestados cree que la educación este año ha retrocedido. No solamente estamos viviendo una crisis que nos está pegando por el lado económico, por el lado educativo, por el lado de salud, sino también en el mundo educativo, ¿no? Es más de la mitad de las personas de esta comunidad que piensa eso, y un 23% cree que se ha mantenido igual y un 22% que ha progresado, pero la opinión mayoritaria es que ha retrocedido. En ese sentido, vamos a ver ahora algunas dificultades que hemos estado viendo y que nos traen esta evaluación, que es algo negativa, ¿no? Entonces, las dificultades que cree la comunidad educativa que han enfrentado, por ejemplo, los estudiantes en educación inicial, se centran en las limitaciones propias de la educación a distancia para este público.
Luego hay menciones de 40 y 29% que tienen que ver con la infraestructura, ambientes y equipos inadecuados. No todos tenemos acceso a este tipo de herramientas para poder aprender desde casa. Ausencia o mala conectividad, lo menciona el 29% de los participantes en esta encuesta. Y luego hay menciones que también están prácticamente empatadas con el tema de mala conectividad, que tienen que ver con aspectos más socioemocionales, ¿no? Que es la ausencia de los miembros del hogar que puedan acompañar a los niños mientras están educándose virtualmente o a distancia. Y desatención de su desarrollo socioemocional, ¿no? La parte social en niños de educación inicial es sumamente importante en esta etapa de su desarrollo. Y sobre el tema de las dificultades que se han enfrentado en la educación básica, tenemos algunas que tienen que ver con las dificultades para el aprendizaje autónomo, que nuevamente tiene que ver con que el niño tiene que estar en una educación muchas veces unidireccional o necesita un acompañamiento que le permita, no es suficientemente autónomo como para recibir este tipo de educación a distancia. Luego se mencionan con 41 y 38% el tema otra vez de infraestructura, conectividad y los equipos. Y finalmente, aquí sí un tercio de estados mencionan que los docentes carecen de habilidades para la educación a distancia. Y de hecho, como mencionó Marcia en la introducción, esta pandemia nos ha traído grandes retos y este es uno de los grandes retos también, ¿no? Poder adaptarnos a este tipo de educación a la cual no estábamos acostumbrados. Sobre la evaluación de actores, es la tercera parte de esta presentación. En primer lugar, evaluamos a los docentes en distintos aspectos y donde los hemos encontrado mejor evaluados, es decir, que han tenido una evaluación positiva de muy bien o bien, aquí hemos puesto un resumen de los resultados, es en su disposición y compromiso para el aprendizaje de los estudiantes. Y esto es clave porque sí, la comunidad educativa reconoce que los docentes se han puesto la camiseta, digamos, para poder sacar adelante con los recursos limitados que tenemos la educación a distancia o virtual o las modalidades que estamos viendo. Ya con menciones ya no mayoritarias, sino con menos del 50%, en un segundo nivel podemos ver evaluaciones de 43 y 41% en la mejora de las estrategias de enseñanza e innovación educativa, adaptación de contenidos, y luego ya vienen evaluaciones un poquito más bajas sobre el fomento del trabajo colegiado entre docentes, fomento y acompañamiento del trabajo autónomo de los estudiantes, y donde tenemos los mayores retos, digamos, porque la evaluación es más baja también, es en la retroalimentación con los estudiantes. Ya sabemos que este tipo de educación nos trae esta limitación. El desarrollo de competencias digitales también ha estado evaluado bajo, y la evaluación, viendo todos los conocimientos que queremos y que deberían estar incorporando. Sobre la evaluación de los diferentes actores que participan en este ecosistema, tenemos, digamos, evaluaciones bajas en general, ¿no? Lo mejor evaluado, pero tampoco con un porcentaje mayoritario fuerte, es universidades privadas con un 52% de top to box, es decir, con evaluaciones de bien o muy bien. Luego están las escuelas privadas y el aprendo en casa. Y al final de la tabla tenemos que el rol del Congreso sí prácticamente ha sido evaluado mal por casi todos los participantes de esta encuesta de personas que están en el ecosistema de la educación peruana. Ahora, esta es la parte más interesante de la presentación, pues nos presenta la opinión de esta comunidad educativa sobre las perspectivas a futuro de la educación, que se nos viene. Y en general somos un poquito más optimistas sobre lo que va a venir a futuro. 2 de cada 5 participantes nos menciona que la educación en los próximos meses va a estar mucho mejor o mejor, pero hay un poquito más de un tercio de participantes que cree que va a estar igual. Y si recordamos la primera diapositiva que les mostré, teníamos que
la mayoría de personas de esta comunidad cree que la educación ha retrocedido. Entonces, igual no es una evaluación positiva, ¿no? Entonces, tenemos grandes retos por delante para poder sacar adelante a este mundo de la educación. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos fue evaluar cuáles son los desafíos que vamos a tener para asegurar una buena educación en el 2021 en diferentes pilares. Uno fue el de docentes y directivos, y en esta parte de la presentación me voy a centrar solo en la mención más importante. Y en el mundo de docentes y directivos, la comunidad educativa cree que fortalecer sus capacidades para la educación a distancia y semipresencial es clave. Y esto se menciona por las 2/3 partes de los participantes. Y se menciona un poco más fuerte en regiones, o sea, en las personas que han respondido que están fuera de Lima. Ahí sí, 7 de cada 10 cree que este es un tema fundamental para poder implementar efectivamente la educación a distancia y semipresencial. En el mundo de los temas de gestión, tenemos que brindar autonomía a las instituciones educativas para adecuar la propuesta pedagógica a su contexto, es la mención más importante. Y esto viene por las distintas realidades que manejamos. Sabemos que hay distintos contextos en la ruralidad, en las zonas urbanas, donde hay mayor o menor concentración. Ya Patricia nos va a contar un poco más sobre las recomendaciones, pero sí, la comunidad educativa cree que en temas de gestión debe haber cierta flexibilidad para poder adaptarnos según los contextos y realidades de las distintas instituciones educativas. Sobre infraestructura y conectividad, ya lo sabemos, o sea, lo hemos venido viendo durante toda la encuesta. El tema de la educación a distancia nos pone grandes retos, sobre todo en los temas de conectividad y poder facilitar equipos para que efectivamente los estudiantes puedan acceder a la educación que necesitan. En temas de equidad, tenemos que las acciones para reinserción de estudiantes que abandonaron los estudios es clave. De hecho, sabemos que no todos están participando en este año escolar y que hay cierta deserción que tenemos que superarla para poder reducir brechas, efectivamente. En temas de materiales y recursos, Aprendo en Casa para la comunidad educativa no es negociable. Se pide que el 61% menciona que se debe fortalecer la estrategia Aprendo en Casa para que continúe más allá de la pandemia. Y finalmente tenemos aquí una pregunta sobre cuál es la mejor opción para el 2021 y planteamos distintos escenarios para los participantes. Y no tenemos opiniones mayoritarias, más bien la opinión es está un poco partida. Un tercio nos menciona, un poquito más de un tercio nos menciona que se mantenga la educación a distancia hasta que la aplicación de la vacuna sea masiva. Hay otro tercio que nos menciona el tema de brindar autonomía a las instituciones para que elijan presencialidad, virtualidad, dependiendo de su contexto. Y ya la cuarta parte nos menciona desarrollar un plan semipresencial para todas las instituciones educativas. Quería que nos quedemos aquí con algunos mensajes, y es que en adelante vamos a tener grandes retos que tienen que ver con cómo vamos a implementar la educación a distancia, la semipresencialidad. En el próximo año aún la vacuna todavía no va a llegar necesariamente, entonces tenemos que poder implementar estrategias adecuadas a cada realidad, pero también comunicar de manera correcta a la ciudadanía sobre cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que cumplir en este nuevo contexto. Y bueno, los dejo ahora nuevamente con Marcia, para pasar a la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Realmente información muy valiosa que puede informar muchas de las decisiones que tendremos que tomar en los próximos meses, ¿no? Realmente hay como opiniones divididas sobre varios temas, pero quiero rescatar este valor que le da la comunidad educativa al trabajo de los docentes, este compromiso que han tenido los docentes con los estudiantes en esta época tan difícil que hemos estado viviendo y que todavía vivimos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para hablar de este retorno presencial o no el 2021 es, por supuesto, el tema de la salud. Y para hablar de eso tenemos a Patricia García, quien justamente nos va a hablar sobre qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para cuidar la salud en el contexto del buen inicio de año 2021. Patricia, bienvenida.
Muchísimas gracias y permítanme compartir, agradecer primero el que me hayan invitado para conversar justamente acerca del reinicio de clases y la pandemia. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de esto. La nueva normalidad, retorno a las escuelas. En el mundo ideal, yo como madre y seguramente muchos de los que nos escuchan como padres, lo que estarían pensando es mando a mis hijos al colegio cuando no hayan más casos ni más riesgo. Y eso en realidad se pueden dar en dos escenarios. Uno es el escenario en que todos ya estamos vacunados, o por lo menos los niños, porque a uno siempre le preocupan los niños. O la otra alternativa, todos ya estamos infectados, ¿cierto? Sin embargo, en este tema de todos ya estamos infectados, por ejemplo, se estima que solo 30%, y probablemente en el peor de los casos, tal vez 50%, no tenemos datos, porque están pendientes los nuevos estudios, estaría infectado. Eso significa que nos falta la mitad de la población o 70% más. Entonces, allí comenzamos a presentarnos en esta situación entre realidad versus expectativa. Como no todos están infectados, lo que necesitaríamos, en el mundo ideal, todos queremos que estén todos vacunados. Bueno, la primera cosa que es real es que los primeros resultados de estudios de vacunas en adultos recién los vamos a tener en noviembre o diciembre. ¿Okay? Y todavía recién ahí sabemos si las vacunas son efectivas o no. Y tengo que contarles una cosa que es real, que el nivel de eficacia que se esté evaluando es por lo menos, o sea, lo mínimo 50% para decir que una vacuna es efectiva. No estamos buscando ni siquiera vacunas ni siquiera estamos esperando vacunas que sean perfectas. Ojo. Y se está hablando además de efectividad en reducir casos graves, no en infecciones. Entonces, estas son cosas que son detalles de las vacunas, pero que vale la pena que las conozcan. La segunda cosa es que una vez que tengamos resultados de estas vacunas, que son vacunas en adultos y que no es que van a desaparecer el virus, sino que van a reducir la carga, la producción de los primeros lotes recién se tendrán probablemente en el primer trimestre o tal vez el primer semestre del 2021. Se espera que probablemente un 20% de las vacunas, si las cosas salen bien y el mundo es solidario, lleguen a los países. Y esa prioridad de vacunación va a ser para personal de salud, militar, policía, personas de la tercera edad, vulnerables. Tal vez se alcanza también a los maestros, pero todo va a depender de la disponibilidad de las vacunas. Y el otro tema es que los estudios de vacunas en niños recién se están discutiendo. Y no porque no se consideran los niños importantes, sino porque esta infección mata más a los adultos mayores, y sabemos que los niños tienen infecciones más leves. Y además, primero hay que estar seguro que las vacunas son seguras, que no les van a causar problemas. Usualmente eso es lo que se hace. Primero se trabaja con adultos cuando son vacunas de población antes de exponer a los niños. Entonces, la realidad, y ahí viene la realidad versus la expectativa, no podemos esperar a la vacuna para planear qué vamos a hacer el próximo año. Y tampoco podemos continuar como estamos. Hay un impacto social, hay un impacto educativo, hay un impacto en los padres, en el trabajo, y hay un impacto en la salud mental de seguir como estamos. Y por eso tenemos que pensar en qué deberíamos hacer en esta nueva normalidad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos reales del inicio de clases? Vamos a ver, ¿qué pasa con los niños? Los niños se podrían infectar, sí, pero la verdad es que estos casos se presentan más como asintomáticos, o sea, sin síntomas. Y eso significa que los niños tienen mucho menor riesgo, muchísimo menor riesgo de hacer enfermedad severa. Y eso es una ventaja. Ahora, sí, hay que identificar a los niños con comorbilidades, por ejemplo, niños que tengan diabetes, que usen corticoides. No necesariamente el uso, por ejemplo, de corticoides inhalados para el asma. El asma en sí no es un factor de riesgo, pero los niños con comorbilidades, otro tipo de comorbilidades, podrían tener riesgo. ¿Qué otro tipo de riesgos tenemos que pensar? Bueno, no solamente son los niños, la familia, los profesores, el staff del colegio, la población en sí, porque los niños son muy eficientes transmisores de los virus. Sabemos que un niño, así no tenga síntomas, puede transportar 10 a 100 veces más virus que un adulto. Y los virus que transportan los niños, los más chiquitos, cuanto menor edad, son mejores transportadores de virus. Y ellos podrían transmitir la infección en la escuela, en el transporte público, y podrían traerla a casa. En un estudio en la India, por ejemplo, encontraron que los niños de 5 a 17 años transmitieron el virus al 18% de los contactos cercanos de su edad, o sea, casi 20%. Y esos después llevaron esos virus a su familia. ¿Okay? Entonces, los niños en sí
probablemente podría infectarse, pero van a ser asintomáticos. El problema es hacia dónde va la infección. Entonces, ¿qué sabemos de la experiencia internacional? ¿Qué se ha aprendido? Muchos países, Europa, fundamentalmente Europa, Asia, todos ellos, a ellos los agarró la pandemia cuando ya estaban en las clases. Algunos pararon, pero después trataron de retomar y entonces tienen experiencias. La decisión para abrir la basaron en realidad en los niveles de infección que tenían en la comunidad y qué tanto se estaba transmitiendo, fundamentalmente cuando vieron que los casos estaban en bajada. Pero además tomaron en cuenta la capacidad que podían tener para implementar acciones para reducir los riesgos. Algunos decidieron comenzar, por ejemplo, Singapur, Corea y Alemania, comenzaron con alumnos de los últimos años, porque como estaban a la mitad del año, lo que querían es que por lo menos se gradúen. Otros países decidieron comenzar con los niños de primaria, porque consideraban que era más fácil manejar a los niños de primaria, son más, digamos, más dóciles, siguen las instrucciones, mientras que con los adolescentes era difícil porque se escapaban, podían irse, los enamorados, etcétera, los contactos, era más difícil controlarlos. Entonces, cada uno fue tomando diferentes acciones. Una cosa que sí se aprendió es que el uso de pruebas rápidas para definir si los niños ya se infectaron y pudieran asistir a la escuela, no es una buena idea. Y esto ha sido muy criticado y no se recomienda. ¿Por qué razón? Porque un niño podría tener una prueba rápida negativa y ya haber tenido la infección antes. Podría tener una prueba rápida positiva y no necesariamente haber tenido la infección. Las pruebas rápidas no son ni certificados de salud ni son cosas que se puedan utilizar para definir quién va y quién no va. Y eso lo digo de antemano, porque también creo que se ha hecho uso y abuso de la prueba rápida en el caso del trabajo. Y lo que sí se ha visto es el COVID sí ha llegado a las escuelas desde la comunidad. O sea, los niños llevaban la infección a la escuela y en las escuelas sí hay reportes de brotes escolares. Y estos se han asociado a el caso en el que en la comunidad habían casos, o sea, la comunidad tenía casos, aparecen brotes en las escuelas cuando falla el distanciamiento físico, el uso de mascarillas o hay mala desinfección de superficies o mala ventilación, que es una cosa clave. Pero los contagios dentro de las escuelas en sí ha sido poco común cuando se implementan medidas rigurosas para reducir el riesgo de propagación de persona a persona. Si bien es cierto, no mucha de esta experiencia está escrita, estos mensajes sí han sido claros en todas las discusiones internacionales acerca de las escuelas. Y estos son algunos mensajes importantes también, dado que los aerosoles, esas gotitas minusculitas, chiquititas, no las gotitas que salen que tienen tamaño de arenitas, no, las más chiquititas, que son como humo, son una forma importante de contagio. Es el humito que uno tiene solamente al respirar a su alrededor y que cuando camina lo deja ahí. Ese de ahí, que no pesa, se puede mantener en el ambiente por varias horas. O sea, yo puedo haberme ido y si el ambiente es cerrado, mi humito queda ahí. Sí, aerosol es el que representa una forma importante de infección y por eso la ventilación es importante. Y en las aulas, inclusive considerar aulas al aire libre es una buena alternativa. Entonces, dado que los aerosoles son esa forma importante de contagio, no es solo la distancia entre las personas lo que determina el riesgo, sino también el número de personas que están en un espacio y la duración de la exposición. Y por eso es necesario limitar el número de alumnos en los salones, evitar actividades como cantar, gritar, y mejorar la ventilación sí es fundamental para el control de la transmisión. La propagación por el aire es mucho menos probable al aire libre. Por eso esas acciones como por ejemplo de tener aulas al aire libre. Pero ojo, el ejercicio es importante, pero lo que hay que evitar cuando se comienzan a abrir las escuelas, y todas estas son lecciones de la literatura internacional, son aquellos deportes donde la proximidad pueda condicionar que una persona cansada respire fuerte y eso significa que va a haber más aerosoles y eso puede hacer que las personas se contagien. Entonces, ejercicio sí, pero evitar los contactos y las cercanías. La otra cosa que se ha estudiado bastante bien es cómo poder limitar el número y la duración de la exposición. Y aquí les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Y ojalá que puedan seguirme. Imagínense que hay 500 alumnos en total en el colegio, ¿ok? Ya vimos que el que todos se queden en educación virtual
ya para la normalidad debería ser algo que deberíamos dejar en el pasado, deberíamos comenzar a pensar cómo evolucionamos, porque vamos a tener que avanzar y vamos a tener que esperar un año más, tal vez para poder estar, y tal vez un poco más para poder llegar a otra normalidad. No lo sabemos, no sabemos ni siquiera cómo se va a comportar el virus en los siguientes o en el siguiente año. Entonces, digamos que quisiéramos trabajar de alguna manera algún tipo de estrategia en la que haya educación presencial. Vamos a ver dos alternativas. Vamos a ver la alternativa A. En la alternativa A dividimos el salón para reducir el número, porque tenemos que reducir aforos, y le ofrecemos a la gente quienes quieren ir a clases virtuales y quienes quieren ir a clases presenciales. Y digamos que la mitad decide virtual y la mitad presencial. ¿Qué ganamos con esto? ¿Se reduce el aforo? Sí. ¿Se ayuda al distanciamiento? Sí. Bueno, los virtuales prácticamente no van a tener riesgo, pero con los presenciales tienen menos aforo, se ayuda al distanciamiento y bajando a la mitad el número, el riesgo baja a la mitad de contagios. ¿Ok? Baja a la mitad. Pero los alumnos de este grupo A van a tener exposición diaria, todos los días. Y esas horas de exposición se van sumando, porque las horas de exposición se van sumando. ¿Ok? ¿Cuál es la situación B? En la situación B, lo que hacemos es, tenemos dos grupos, el C y el D, 250 en cada uno, ambos van a ir a clases, pero van a ir a clases de manera alternada. Algunos irán algunos días, los días pares he puesto ahí, pero podría ser, no sé, 2 días, y los otros días, o sea, se alternan. ¿Qué ventajas tenemos en este tipo de modelo? Que es el modelo de la alternancia. Se reduce el aforo y permite uniformizar la enseñanza. Pueden llevar las clases, o sea, la mitad van a llevar presenciales y la mitad de los días presenciales y la mitad virtuales, cada uno de los grupos. Se ayuda al distanciamiento, pero a la hora de hacer los cálculos, utilizando el aforo y la duración del tiempo de exposición, el riesgo baja a 1/4, ¿ok? Pero lo que sí se requiere hacer en esta alternancia es asegurar que haya ventilación en los espacios de tal manera que el grupo que estuvo el día 1, después de dejarlo, deje los salones muy bien ventilados y haya además desinfección entre los dos grupos. Este es el modelo que han estado usando los países, el modelo de la alternancia, que baja los riesgos a casi 1/4, lo baja de manera significativa y ha sido el que ha estado funcionando conjuntamente con todas las otras alternativas, la mascarilla y las que vamos a ver. Y el número ideal, que es otra cosa que se ha estudiado, para grupos de alumnos por clase, es aproximadamente de 15. Entonces, ya para cerrar, de todas las cosas que se ha visto, hay 4 grupos de recomendaciones desde el punto de vista práctico de lo que se ha aprendido y que tienen que ver con cómo reducir los riesgos. El primero tiene que ver con promover comportamientos que reduzcan la propagación del COVID. Y para esto, quedarse en casa si hay síntomas o hay contactos, ¿ok? Entonces, y vamos a hablar acerca de temperatura. La temperatura en realidad debería chequearse antes de que los niños salgan de la casa. O sea, los papás tienen que empoderarse en ese chequeo. Y si el niño tiene algún síntoma, se siente un poquito mal o tiene temperatura, no debería ir a casa. Ese es un primer comportamiento que es un comportamiento solidario y que tenemos que aprenderlo y que creo que no lo hemos aprendido. El lavado de manos con alcohol gel y frecuentemente y casi una práctica dentro de la misma clase. El uso de mascarillas de todas maneras, el distanciamiento social, que implica el distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros mejor, o sea, la distancia entre carpetas es importante, pero además el concepto de no socializar fuera de una burbuja social escolar. Las burbujas es lo que llamamos. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que identificar quiénes van a estar con quiénes. Son mi grupito chico, mi grupo más chico con los únicos que puedo tener contacto. Esa es mi burbuja social. Chequeo de la temperatura, pero no en la muñeca. Y seguramente vamos a hablar de esto. Y este chequeo de la temperatura en realidad debería ir antes de ir a la escuela. Para cuando ya llegó a la escuela, ya pasamos por un montón de espacios que podrían haber causado problemas. Segundo, mantener ambientes saludables. Y para eso es fundamental asegurar limpieza, desinfección diaria, y sobre todo cuando hay cambios de ambientes. La desinfección diaria no significa estar haciendo fumigación, ojo. La desinfección diaria es una desinfección en la que se limpian las superficies, los picaportes de las puertas, las superficies de trabajo, las carpetas, si se utiliza alguna computadora, etc. Ese es el tipo de limpieza y de desinfección que necesitamos.
No hay que compartir objetos, ni libros, ni aparatos de ejercicios. Y sobre todo, y lo pongo en letras grandes, ventilación natural, que podría estar mejorada con ventiladores. Hay que abrir las ventanas, hacer crecer las ventanas, romper paredes. No se debe usar aire acondicionado y no se debe recircular el aire. Un sistema que pueda botar el aire de un salón y hacer entrar aire limpio, fantástico, pero no aire acondicionado. Otra cosa, hay que ventilar y limpiar los baños. Los baños tienen que estar sumamente ventilados. Inclusive deberíamos tener baños al aire libre si fuera necesario. Los comedores al aire libre y transporte escolar hay que pensarlo. La tercera, mantener operaciones saludables. La enseñanza que les estoy hablando híbrida, es decir, que podemos tener esta enseñanza presencial y no presencial, con alternancia, con grupos pequeños, que no cambien, que sean los mismos y sin contactos entre estas burbujas sociales. Llegadas y salidas, o sea, cuando llegan los niños, asegurarnos que no tengan contactos entre otros cohortes, que pueden ser escalonados, distanciados, y las actividades deportivas que no impliquen contactos. Y finalmente, hay que prepararse para cuando alguien se enferme. Cada lugar debe tener un plan de identificación del caso, con aislamiento, derivación para testeo, que debería ser de prueba molecular, y todo el grupo, fíjense, la ventaja de tener grupos pequeños es que si algo pasa, no se necesita cerrar todo, las operaciones. Solamente el grupo que ha tenido el caso tendría que quedar en cuarentena y en seguimiento, y el resto puede seguir trabajando. Entonces, este tipo de cosas seguramente van a haber algunas preguntas y voy a estar dispuesta a responderlas, pero les digo, sí se puede comenzar las clases y se puede hacer de manera racional, bajando de manera significativa los riesgos y comenzando a hacer mover un poco todo el sistema, y lo necesitamos no solamente por temas educativos, sino también por salud mental. Y hasta ahí quedo. Marcia, el micro es tuyo. Muchas gracias, Patricia. Realmente tus datos y la manera tan didáctica en que los has presentado nos brindan algunas ideas que tenemos que todavía seguir profundizando, creo, para poder tomar estas decisiones que nos esperan para el próximo año. Sin duda, es un desafío muy complejo, ¿no? No va a ser fácil de abordar. Múltiples organismos internacionales han señalado que estamos viviendo probablemente la crisis educativa más grave en los últimos años, ¿no? Y entonces, esto creo que nos plantea un reto muy grande y por eso es que tenemos que mirar qué está pasando en otros sistemas educativos, ¿no? Y quisiéramos para eso invitar a Paul Neira. Paul, bienvenido. Y quisiera que nos cuentes un poquito cómo se ha venido dando esta reapertura en otros países, cómo están reaccionando los países, que por supuesto con las grandes diferencias que tenemos con ellos, pero que definitivamente son un referente para la situación que nos va a tocar vivir el otro año. Adelante, Hola, Paul. Marcia. Hola, Marcia, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Y a ver, sí, efectivamente nosotros hemos comenzado un proyecto, si me pueden poner la presentación, que le hemos llamado ahorita, lo hemos bautizado como el proyecto Tiempo Real, que lo que busca es justamente hacer una revisión permanente, constante, sobre las estrategias para la vuelta a una educación presencial gestionada y manejada desde las escuelas y los sistemas educativos. La siguiente, por favor, y ahí les voy a contar un poco lo que hemos mirado. Hemos visto los registros de apertura de clases en sistemas educativos internacionales, cuáles son los protocolos que han sido puestos en práctica, y también hemos registrado en una línea de tiempo el cierre parcial o total del servicio educativo en áreas o ciudades o países, en algunos casos, a partir de las decisiones de los sistemas educativos. Y la fuente ha sido básicamente reportajes periodísticos de diarios confiables que están reportando el tema del coronavirus y su relación con la educación. Hemos descartado en ese sentido blogs, cosas de Twitter, etcétera, porque estamos justamente confiando en las unidades de investigación de diarios con harto prestigio en el país. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en términos? Hemos logrado registrar información de 26 países alrededor del mundo, como pueden ver. En América Latina, América del Sur prácticamente, tenemos casi todos los países, y en América Central y tenemos también México, gran mayoría de países en Europa, y en Asia o Medio Oriente, digamos, solo tenemos Israel y China. ¿Qué es lo que hemos encontrado? La siguiente, por favor. Y básicamente lo que hemos encontrado es que hay una consistencia a lo largo de cada uno de los países en hacer un proceso de apertura gradual, ¿de acuerdo?
muy focalizada en abrir clases presenciales en preescolar y en primaria, muy fuerte el énfasis en primaria. Eso sí, las universidades y las secundarias, y eso se alinea con lo que ha mencionado Patricia hace unos instantes, muy pocas experiencias de apertura, digamos, en las universidades y las secundarias. Por ejemplo, en los Países Bajos, por ejemplo, no se pide mascarilla ni distanciamiento a niños menores de 12 años. En Suecia solo se pide, o sea, solo se pasó a estudiantes a educación a distancia de 16 años para adelante. Recordemos que Suecia nunca cerró nada, ni los bares, ni los cines, ni etcétera, ¿no? Entonces es consistente su estrategia con esa evidencia que hemos encontrado. Y cuando hemos mirado los inicios de clase y los cierres, o al revés, los cierres y los vuelta de inicio, el rango de tiempo medio que hemos encontrado son 2 meses. Entre 2 semanas y 1 mes. Sobre todo esto se ha encontrado en cuando han abierto un sistema educativo y de ahí por un rebrote han tenido que cerrarlo. Es interesante porque además se han incorporado pruebas gratuitas a todo el cuerpo docente, y en el caso de algunos países como Italia, Israel, Alemania, se han contratado docentes extras que le han llamado profesores temporales. Digamos, por ejemplo, tenemos el dato de Alemania, se han contratado 140.000 docentes más temporales para poder atender esta hibridización que le explicaba un poco antes Patricia respecto a una parte presencial y una parte en línea. ¿Y qué aplicaron específicamente en protocolos? Uno, horarios de entrada escalonada, y eso tiene sentido con el tema de los tráficos y el transporte público. Distanciamiento social, y aquí es interesante porque hay los grupos que han estado, y la evidencia que hemos encontrado de reportajes son de 8 a 15 estudiantes, es lo normal, pero es interesante porque en Francia se maneja, por ejemplo, grupos de 24. Es como que muy por encima de la media. El uso de mascarilla es obligatorio en casi el 95% de los sistemas educativos, salvo 2, que son los países nórdicos, que han permitido que no haya uso obligatorio. Es facultativo, digamos, el uso de la mascarilla, lavado permanente de manos, digamos, consistentemente, además con momentos de horario en los cuales se lavan las manos, desinfección de los espacios de clase 2 veces al día, presencial y virtual están teniendo el mismo rol, y no se permiten juguetes, juegos ni objetos que tienen que ser llevados. Y además también hay un tema de que el colegio ofrece los materiales educativos de un solo uso para los estudiantes dentro de los salones de clase. Y la última cosa que hemos encontrado es que las jornadas no se extienden más allá de las 4 horas. Y queremos además en la siguiente, por favor, que es la última, este proyecto va a tener, el día jueves, va a estar puesto en una página web interactiva que vamos a ir actualizando todas las semanas con información que vamos a ir recogiendo de los distintos países y agregando países para poder hacer un seguimiento casi en tiempo real de lo que está pasando en las estrategias de los sistemas educativos para enfrentar la pandemia. Si me queda todavía tiempo, el resumen de lo que estamos encontrando hasta ahora es que hay que mitigar. Los protocolos funcionan, pero son armas limitadas y que van a depender mucho de la cultura de cumplimiento y las estrategias en la escuela o en los sistemas educativos de participación, además de los padres de familia, para que funcionen mejor. Y aparentemente lo que le dice la evidencia que encontramos en la realidad es que la única forma es disminuir el efecto lo más que podamos, porque no podemos seguir cerrando las aulas a los estudiantes. Muchas gracias, Paul. Realmente es claro que la realidad de nuestro país es diferente, pero como bien dices, no podemos seguir cerrados solamente en lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es importante abrir un poco la mirada, y por eso es que ahora, ya para hablar del país, es que invitamos pues a nuestros panelistas a tener como una conversación donde podamos pues profundizar un poco más en estos aspectos. Y una de las cosas que pensaba mientras hablaba Paul, era, bueno, definitivamente también en nuestro propio país ha habido una gran diversidad del impacto de la pandemia, ¿no? A pesar que en general como país hemos tenido un impacto muy grave, en las regiones también ha sido diverso la forma, la velocidad de transmisión del contagio, etcétera. Eso ha cambiado la percepción, al menos en la encuesta que hemos podido pasar, Patricia.
¿Ha cambiado la percepción de los encuestados? O sea, digamos, ¿hay alguna diferencia significativa entre lo que pensó Lima y lo que piensan las regiones? ¿Hemos encontrado alguna diferencia, Patricia, ahí? En verdad, casi no hay diferencias, lo cual es bueno porque estamos viendo que la comunidad educativa tiene una posición bastante pareja, tanto en Lima como en regiones. En el único aspecto donde sí hay una diferencia, que es un dato que mencioné, es en la capacidad de los docentes con respecto a la educación a distancia y semipresencial. Ahí sí hay una mayor preocupación en la comunidad educativa de las regiones fuera de Lima, también porque la penetración de Internet es menor, las personas no están tan cercanas a la virtualidad y ha costado más naturalmente este proceso, ¿no? Pero en general los desafíos, retos, la evaluación es bastante pareja tanto en Lima como en las otras regiones. Patricia, gracias. O sea, realmente creo que es una preocupación general, ¿no? Y definitivamente también los diversos medios a los que se ha podido acceder también son también una realidad y no podemos desconocerlos. Pero también tenemos que pensar en que en esta época de la pandemia, bueno, además de la situación de cuarentena que hemos enfrentado, de la situación de la pandemia en sí misma, también hemos enfrentado toda una epidemia de falsa información. Digamos que se ha transmitido muchas noticias, muchos remedios caseros, estrategias, cosas que se tienen que hacer para evitar la propagación del COVID, y no todas pues tienen realmente una base científica, ¿no? Y eso también preocupa a muchos padres de familia. Nos preguntaban ahora en el chat justamente sobre el tema de la toma de temperatura, porque tú dijiste, Patricia, en la muñeca no, pero es que también hay una preocupación. Algunos padres creen que utilizar este láser en la frente podría ser peligroso. ¿Qué es lo que se puede decir sobre eso? ¿Cómo se deben medidas? De repente hay una distancia que se tiene que tener explícita entre los niños, 1 metro, 2 metros, de repente las niñas que tienen el cabello largo van a tener que recogérselo. ¿Qué cosas allí hay de cierto y qué de verdad hay ahí también de mala información que no debemos dejar que también invadan los protocolos dentro de las escuelas, ¿no? Patricia, no sé si nos puedes contar un poquito sobre esto. Tu micro. Muchísimas gracias. Eso me da pie a reforzar una cuestión. Probablemente el 80 y 90 y tantos % de lo que van a leer, lo que leen y que les llega a través del WhatsApp, y creo que esto ha sido más crítico en los primeros momentos de la pandemia, es falso. ¿Okay? Y entonces, y hay muchísima información, y hay otra información que simplemente se creó en base a todo lo que desconocíamos acerca del virus. Entonces, hay miles de cosas, inclusive que todavía, bueno, depende no miles, pero bastantes cosas que todavía seguimos haciendo y que no tienen ningún sentido. Y voy a comenzar por algunas, ¿ok? Tú has hablado acerca de la toma de la temperatura. La toma de la temperatura tiene la intención de detectar más temprano aquellos que pudieran estar teniendo síntomas, asumiendo que un síntoma temprano es la fiebre, ¿ok? Y por eso se recomendaba en Corea, por ejemplo, lo que comenzaron a hacer es comenzaron a hacer las tomas de temperatura en todos los puntos. Y era tomas de temperaturas con estos aparatitos que no son láser, son infrarrojo. Por ahí salió en los WhatsApps que era el láser y te iba a quemar los ojos. Y a pesar de que muchos de los que conocemos acerca de esto, no solamente médicos, los mismos ingenieros, o sea, un poquito, conociendo un poco de lo que se trata, le decían, no tiene nada que ver. Bueno, todo el mundo, en todos lados ahora, te toma la temperatura acá. Esto de acá no sirve para nada, para nada, para nada. Y el termómetro que se usa infrarrojo puesto en la frente no te mata al tercer ojo ni a los otros. No pasa nada. Entonces, es una tontería. Lo que estamos haciendo ahora es una pérdida de tiempo. ¿Qué recomendaría en las escuelas? Yo creo que sería complejo estarle tomando la temperatura a cada niño, porque los niños no van a estar tranquilos esperando la hora y que te demores en estarles tomando. Creo que eso, ya lo dijo alguien, el trabajo de la implementación de cómo hacer más seguro el regreso a la escuela tiene que ser un trabajo conjunto, y tiene que ser un trabajo conjunto de todos aquellos que están vinculados a la parte educativa y también de los padres. Entonces, una responsabilidad de los padres debería ser que le tomen con su termómetro regular, temprano por la mañana. Si el niño no tiene temperatura, perfecto, responsablemente. Esa es la cuestión, eso es el termómetro. Otras cosas que son tonterías, el tema de meter los zapatos
porque ya ahora hay hasta la industria, ¿no? Hay como unas cosas de plástico que te venden, donde tú le echas agua, le echas, creo que lejía, y ponen los zapatos. Lo único que está pasando, estamos gastando mal la suela en nuestros zapatos. Los virus, cuando caen sobre superficies rugosas, ¿ok? Lo mismo cuando caen en la arena, en la playa, los virus se mueren. Los virus son sumamente delicados. Uno tiene que tener miedo a las personas que están alrededor mío, no al piso ni lo que pisé. Entonces, el tema de limpiarse los zapatos con agua con lejía o meterlos en estos trapeadores, hace más cochino todos los sitios y no sirve, ¿ok? Y así como esos, el tema del pelo, el virus no viene transportándose en el pelo. Es lindo ver a los chicos con el pelo amarradito, qué sé yo, aseados, pero el virus no va a venir en el pelo. Las manos son los transportadores de los virus y por esa razón es que requerimos que se las laven de manera frecuente. El tema de que algunos lugares en el mundo no han usado mascarillas es porque ha habido una reticencia en algunos lugares para usar mascarillas. Entonces, Estados Unidos, la gente todavía no está convencida en esto, en algunos Países Bajos no están convencidos y Europa está recibiendo una segunda ola por una serie de cosas que no han hecho. Ahora tenemos muy buena evidencia que las mascarillas deberían ser usadas. Los únicos que no deberían estar usando mascarillas en este momento, usualmente uno se preocupa por los niños más pequeños, niños menores de 1 año, usualmente. Pero todos los que están por encima y entienden, y los niños entienden, deberían usarlas. Entonces, rompamos mitos. Pelo, zapatos y la temperatura, creo que, o sea, esto de acá, yo cada vez que voy a la farmacia, donde sea, le digo, ¿para qué me lo tomas? Y lo que me dicen, ay, es que tenemos que hacerlo por protocolo. Ese protocolo hace tiempo debió cambiar. Gracias, Patricia. Muy clara tu respuesta. Definitivamente hay protocolos que no solo no ayudan, sino que complejizan mucho más la situación que ya estamos viviendo. Bueno, definitivamente otro aspecto que hay que tener en cuenta es que hay mucha inequidad en nuestro país. Las escuelas no son iguales, no solamente entre públicos y privadas, sino que dentro de estos dos grandes grupos hay mucha diversidad, ¿no? Hay mucha variedad. Y la verdad es que esta crisis ha llevado también a una crisis económica y de hecho todos los que estamos aquí ahorita conectados somos privilegiados de poder estar viviendo esta pandemia en estas condiciones. Lamentablemente muchos niños y niñas, familias, no pueden tener este tipo de condiciones y de hecho eso ha llevado a que la tasa de deserción se haya disparado en los últimos meses. De hecho el Ministerio de Educación, ¿no?, está muy preocupado por esta tasa de deserción. Entonces, Paul, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál es el punto medio? Porque definitivamente tenemos que reconocer la inequidad que hay en el país, tenemos que reconocer lo que están pasando nuestros niños y niñas, pero también la protección de la salud es una gran preocupación y la encuesta nos ha dicho que las familias, la comunidad educativa está muy, muy, muy preocupada por esto. ¿Tú qué opinas, Paul? Sí, a ver, Marcia, efectivamente la pregunta es compleja y requiere respuestas complejas. No hay una solución sencilla para esto, esa es una primera cosa. Yo creo que hay un elemento cultural en términos de disciplina y de manejo que tenemos que incorporar en el procedimiento. O sea, una de las primeras cosas que hemos aprendido a partir de la pandemia es que no sabíamos lavarnos las manos. O sea, todo el mundo se lava las manos, pero no, en realidad no nos estábamos lavando las manos de verdad, digamos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay un gran componente o sea, de hacer un proceso de cultura y de comunicación social para ir generando efectivamente consensos en la población respecto a qué se puede y qué no se puede hacer y no exigirle a un sistema tan grande. Recuerda que el sistema educativo es el sistema del Estado más grande en el país, más complejo, más enrevesado, digamos, de todos. No digo más complejo, porque no hay que comparar, digamos, ni hacer un tema peyorativo, pero realmente hay una complejidad de ese nivel. Entonces, hay una responsabilidad de comunicación, hay una responsabilidad de cultura, hay una responsabilidad de asumir responsabilidades en este punto y no esperar de que sea el Ministerio de Educación el que solucione todos los problemas, porque recordemos que estamos hablando del sistema educativo. El sistema educativo tiene servicio estatal de educación y servicio no estatal de educación, y esos dos son parte del sistema educativo. Entonces, yo creo que además implementar estos protocolos que ha conversado y ampliamente los ha explicado Patricia, y yo los he encontrado en el estudio que hemos hecho a nivel internacional, necesita una comunidad involucrada en el proceso, pero también una rapidez para poder cerrar aquello que tenga que cerrarse.
y tener la disponibilidad de aceptar que estamos viviendo una realidad en la cual probablemente se abran un grupo de colegios y se tengan que cerrar. Hace 2 días atrás, que no está en la imagen que le mostré en la presentación, en Argentina acaba de darse un par de hechos súper interesantes. Primero, Argentina es un país federal y tiene ministro de educación cada distrito federal, ¿de acuerdo? Los ministros de educación de todas las federaciones le han otorgado al ministro de educación nacional la posibilidad de definir qué protocolos. Entonces, ahí hay un montón de señales de que hay que confiar en parte en las estructuras, hay que confiar en los protocolos, pero eso no significa que los padres de familia y los actores del sistema nos lavemos las manos de nuestra responsabilidad en hacer que esos protocolos y esas normas funcionen. Al final del día, y trazando la raya, Marcia, tenemos que aprender, tenemos que ser muy responsables y muy ciudadanos en este ejercicio porque estamos jugando con el aprendizaje de decenas, de cientos de personas que requieren volver a las aulas. Y esa es una enorme responsabilidad que tiene que ser compartida. Totalmente cierto, Paul. Realmente, como tú lo has dicho, no hay soluciones fáciles, ni hay una receta perfecta, probablemente. Y yo quisiera mencionar aquí, digamos, creo que es claro, después de haber visto los números de la encuesta, ¿no? De que no es sencillo para los padres afrontar este temor de hacer que sus hijos vuelvan a las escuelas. Y seguramente esto no va a ser automático, ¿no? Va a ir como paulatinamente creciendo de marzo, etcétera, sobre todo cuando también creo que el gobierno, en términos de los mensajes, tiene un trabajo por hacer para que sean coherentes, digamos, todos los mensajes que se den con respecto a la pandemia, con un eventual retorno a clases en un modelo híbrido, como nos ha planteado muy bien Patricia y Paul, o en un modelo pues, presencial donde realmente eso sea posible, quizás en la zona rural, o donde esto pues tenga sentido desde el punto de vista de la salud. Patricia Rojas, cuéntanos un poquito cómo podríamos manejar este tema a nivel de la opinión pública, ¿no? Para que justamente estas familias se sientan un poco más confiadas y vayan recuperando un poco, ¿no? de esa confianza. ¿Cómo ves ese tema? Nada, definitivamente estoy en línea con lo que han comentado Patricia, Paul. La comunicación social es clave aquí. Es clave porque tenemos que romper mitos, tenemos que continuar haciendo que los hábitos que hemos adoptado se incorporen y se mantengan para poder volver a las aulas. Hay un tema que para nosotros ha sido clave en otras encuestas que hemos hecho, y es que hemos encontrado que las mujeres han incorporado mucho mejor los hábitos y las recomendaciones que se han venido dando. Entonces quizás la comunicación podría, para poder focalizar y poder mejorar, digamos, cómo van a llegar los mensajes a la ciudadanía en general para que volvamos a las aulas como se establezcan los protocolos, creo que apelar a la mujer como agente de cambio puede ser una buena idea, porque ya sabemos, lo hemos visto en varias encuestas, que han incorporado mucho mejor los protocolos que los hombres. Eso creo que puede ser, pero sí, la comunicación me parece que es fundamental en ese aspecto. Genial, Patricia, gracias. Ese dato nos parece súper interesante, ¿no? Porque además creo que nos acerca un poquito también a reducir este tema de la brecha de género y, por supuesto, cuando hablamos de deserción escolar, seguramente, seguramente, las niñas son las más afectadas y pues si también se puede empoderar a la mujer desde este otro rol, ¿no? Me parece fundamental. Gracias, Patricia. Patricia García, bueno, veo en el chat, en las preguntas de Facebook, que están surgiendo muchas preguntas. El tiempo nos va a quedar muy corto realmente, pero yo quisiera, de repente, en estos comentarios finales, que nos des algunas recomendaciones. Si pudiésemos resumir, digamos, qué recomendaciones podríamos tomar en cuenta sobre el sistema educativo, y si también puedes ahí hablar un poquito, de repente, sobre los niveles, porque hay mucha preocupación sobre este nivel inicial o nivel primaria, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso, ya como para ir cerrando? Sí, claro. Y aprovechando para redondear, porque he visto varias preguntas y cosas interesantes. Alguien me preguntaba acerca del síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es una situación rara, pero que sí ha sido descrita, y fue descrita en varios países en el norte. Básicamente es, la mayoría de los niños son asintomáticos cuando se infectan, pero después, aparentemente, algunos de ellos desarrollan algo así como una especie de inflamación total del cuerpo.
¿ok? Y que puede ser tan grave que en realidad puede poner en riesgo su vida. O sea, es un proceso inflamatorio general, pero que ha sido muy raro. Inclusive aquí en el país tenemos muy poquititos casos. Es una cosa muy, pero muy rara. Y efectivamente, la toma de temperatura, a pesar de que todos los países la incluyeron en las escuelas, a la hora que hacen el análisis, como ya sabemos que los niños, la mayoría son asintomáticos, resulta que la eficiencia de la toma de temperatura en los niños tampoco es muy buena. Entonces, exponerlos a estar en colas, etcétera, no tiene mucho sentido. Tenemos que aprender de las lecciones de otros también. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y hay que tomar, yo creo que una de las cosas es que, y creo que lo dijo Paul, no tenemos un Perú, tenemos cientos de Perús dentro de nuestro país. Y lo que puede funcionar en un lugar no va a funcionar en el otro. La otra cosa que quiero hacer notar es que los cambios que hagamos en las escuelas no solamente nos deben permitir responder a esta pandemia. Lo que deberíamos ir pensando es cómo podemos tener escuelas que sean más saludables. O sea, esas escuelas en las que tenemos montones de niños en un aula, Dios mío, eso es, además de antipedagógico, ustedes que son educadores, no es saludable. Y han sido fuente de contagio de tuberculosis, otras infecciones respiratorias, el no tener agua también es un problema que nos trae infecciones respiratorias, infecciones digestivas, etc. Entonces yo creo que debemos comenzar a pensar no solamente para el tema del COVID, sino cómo hacemos escuelas que sean resilientes, que sean saludables y que nos permitan prepararnos para las siguientes pandemias, porque esta no es ni la primera ni va a ser la última. Y esto va a tomar tiempo, pero debemos hacerlo y seguramente las respuestas van a ser distintas en cada lugar. Entonces, una de las primeras cuestiones, estamos hablando que debería haber un modelo híbrido. Sí, porque necesitamos la presencia, o sea, no tenemos todas las capacidades, tenemos que seguir avanzando en mejorar las capacidades para la educación virtual, pero mientras tanto, tenemos que ir también salvando esos problemas con la educación presencial. Entonces, aprendizaje híbrido alternante. Alguien me pregunta, ¿se podría hacer una semana sí y una semana no, en lugar de un día sí y un día no? Sí, se podría hacer. Cuanto más, tomando en cuenta, por ejemplo, este contacto de no más de 4 horas, reducir los números de contactos, sí se podría hacer. Y de repente eso podría ser más efectivo el tema de la limpieza, porque muchas escuelas no tienen personal de limpieza. Entonces, por lo menos limpiar los fines de semana y dejar todas las cosas listas para el siguiente grupo que viene. Entonces, modelo de aprendizaje híbrido alternante, y ya de repente no usar un día sí, un día no, sino usar una semana sí, una semana no, es una alternativa y hay que evaluarla. Ahora, que algunos alumnos con vulnerabilidad hay que considerar mantener el aprendizaje virtual. Algunos profesores con vulnerabilidad, colocarlos en posiciones sin contacto directo. Es cierto que para estos modelos se van a necesitar, como lo había dicho Paul, personal adicional. Seguramente se va a necesitar inversión, el Estado va a tener que hacerlo, o sea, esto no va a ser tan fácil, pero si estamos hablando, o sea, la misma currícula se va a ofrecer virtual y presencial, nada más que a veces los alumnos la van a recibir presencial y a veces la van a recibir virtual. Los grupos de clases sí van a tener que ser pequeños y grupos, o sea, y las actividades, inclusive en un grupo de clase que puedan ser 15 personas, 20, solamente tienen permiso para trabajar en conjunto a grupos más pequeños, sus burbujas, ¿ok? De tal manera que si algo pasa, la burbuja es la que queda fuera. Sin mezcla de grupos de estudiantes y de maestros también. Los profesores y los alumnos no comparten objetos. Todos deben usar la mascarilla y alguien me preguntaba, ¿cuánto es el distanciamiento social? 1,5 metros. Mínimo. 1,5 metros mínimo, ¿ok? La ventilación, esto es un tema que tengo que reforzarlo y reforzarlo porque nadie piensa en eso, hay que abrir ventanas, rompan paredes, pónganse afuera. Y el transporte escolar, que es otra cosa que la cual nos estamos hablando, ¿cómo se van a mover los niños? O sea, el transporte escolar con aforo, con distanciamiento, con ventilación adecuada, y probablemente tenemos que pensar, por eso tal vez ese modelo aquí en el Perú, ya no de un día para otro, sino de semana y semana podría ser. Finalmente, lo que me dices acerca de qué haríamos con el grupo de niños de inicial. Mira, ya creo que todos estamos de acuerdo, los niños más grandes, ¿cierto?
podrían mantenerse en esta educación virtual. Es más fácil, porque inclusive los papás pueden dejarlos solos. De lo que se ha hablado es de mucho éxito con la primaria, ¿ok? Pero hay problemas con la educación inicial y con los niños más pequeños, lo que le llaman las cunas, ¿ok? Porque es más difícil poder manejarlos, tendrían que ser grupos más pequeños, y porque estos niños, los niños menores de 5 años, son esponjas de virus. Entonces, hay más riesgos. Entonces, en la educación inicial, si alguien me preguntara, y yo no, después de repente voy a decir, no lo dije, pero no, sí lo voy a decir. Yo creo que si tuviéramos que elegir, deberíamos tratar de enfocarnos a algunos grupos y probablemente vamos a ir aprendiendo y vamos a ir manejándonos. Y el año va a ir pasando y vamos a ir avanzando en vacunas, seguramente vamos a ir avanzando en número de personas que se van infectando y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. La verdad es que cada medida que tomamos se va sumando y nos ayuda a aumentar la protección. Y creo que si tuviéramos que comenzar con un grupo para abrir la educación, debería, desde mi punto de vista, ser probablemente para el grupo de la primaria y los primeros años, esos años que son mucho más fáciles y se puede trabajar mejor porque son más maleables y porque las experiencias en los países que han trabajado con estos han sido mucho más exitosas. Muchas gracias, Patricia. El tiempo nos ha quedado súper corto, creo que está para otro CADEX más. Ahí le mando a IPADE ese encargo. Pero bueno, vamos a cerrar entonces con los comentarios finales. Paul, te invito a que puedas cerrar creo que hay muchas cosas que decir, pero de repente lo más relevante para que el público siga reflexionando sobre este tema. Sí, gracias Marcia y a IPADE por la oportunidad. Algunos mensajes fundamentales. El primero tiene que ver con el tema de la confianza. Digamos, una de las cosas que hay que retomar y hay que recobrar es la confianza en las instituciones educativas. Al comienzo de la pandemia vimos esta crisis de la confianza que se dio muy focalizada en las escuelas o colegios del servicio educativo no estatal, por el tema de las pensiones, digamos, y se rompió un poco la confianza, era un tema muy preocupante y ahora vamos a tener que reconstruir esa confianza y también la confianza en los protocolos, el seguimiento y en la cultura del cumplimiento, que no es una cosa que normalmente la tenemos como un rasgo característico de los peruanos, pero que tiene que ser un tema que tenemos que enfrentar para proteger a lo más preciado que tenemos en el país, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Ese es el primer tema. El segundo tiene que ver con qué tanto espacio se da en la discusión a la opinión de los padres de familia que dicen, oye, yo no confío tanto y hasta que no haya vacuna, no regreso. Allí yo creo que tiene que ser un tema, por un lado, de confianza, por otro lado, de muestras. O sea, no es descabellado pensar mecanismos en que se va abriendo progresivamente los colegios para ir mostrándole de que los protocolos y el cumplimiento funcionan y vamos agregando número de estudiantes para que en un determinado rango de tiempo podamos tener una normalidad nueva más cercana a la presencialidad a la cual hemos estado acostumbrados todos. En tercer lugar, tenemos que abrir más espacios para discutir estos temas, porque siguen siendo elementos más o menos en la caverna, digamos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, 3, 4 semanas atrás, participé en un evento de este estilo y en la preparación previa dije, veamos el tema del próximo año, cómo enfrentamos la presencialidad. Uy, no, mejor no toques el tema, no voy a hacer que se incendien las redes. No, es que hay una responsabilidad enorme de poder discutir estos temas y mientras más espacio se hable esto, mejor va a ser el pie con el que vamos a enfrentar este asunto, sobre todo el sistema educativo y todos aquellos que formamos parte del mismo. Y aquí hay una responsabilidad de todos nosotros que hemos formado parte de esto para aumentar la reverberación de esta discusión. Y un último tema, referente a lo que decía Patricia hace un instante respecto a la discusión de los dos grupos, primaria o preescolar. Yo me atrevería a decir que apoyo la idea de la primaria, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para poder ver cómo atendemos la crisis de la educación preescolar. Se está descuidando y todos los educadores sabemos que si no se desarrolla un conjunto de espacios y lugares donde poder ayudar al desarrollo socioemocional de los niños, vamos a pagar muy cara ese cheque dentro de 2, 4, 20 años en adelante. Suficientes estudios hay en educación inicial que nos prueban que los 2 años son fundamentales. Entonces, sí,
experimentar, empujar la barrera de lo posible con la primaria, pero yo creo que tenemos que hacer un énfasis, una cruzada que permita que la educación preescolar en el país no retroceda como ya está retrocediendo ahora para poder enfrentar esta nueva normalidad y cómo hacerlo. Y secundaria, yo tengo una preocupación particular del final de la secundaria para entrar a la educación superior, pero vamos, como tú dijiste hace un instante, eso creo que es motivo de un CADEX solito adicional para discutir. Sí, totalmente. De verdad que nuevamente creo que hay muchos temas que abordar. Creo que este ha sido el inicio de la discusión, como bien lo has dicho, Paul. Y realmente creo que después de haber escuchado a todos nuestros panelistas, podemos concluir en que definitivamente no hay certezas. Es un escenario muy complejo y hay muchos desafíos que tenemos que afrontar. Pero en esa incertidumbre es donde nos toca gestionar, ¿no? Entonces las escuelas tienen que ver qué es lo que es posible dentro de esa incertidumbre, dentro de esa complejidad. Y justamente sobre eso, yo más que certezas, nuevamente creo que pienso en las preguntas, ¿no? ¿Qué escuela va a sobrevivir a esta circunstancia? ¿Esta escuela inflexible, rígida, que tiene una cultura escolar que no puede cambiar? ¿O es que realmente va a sobrevivir aquella escuela que es capaz de adaptarse a las circunstancias, que es capaz de tomar decisiones rápidas, que es capaz de dar soluciones personalizadas, adaptadas a lo que sus familias y sus estudiantes en una comunidad determinada necesitan, ¿no? Y eso también requiere una estructura, requiere un trasfondo, requiere cierta estructura que permita que las escuelas tomen ese tipo de decisiones. Entonces, es muy importante seguir conversando, seguir debatiendo. Agradecemos realmente a todos los panelistas por esta participación. Creo que ha sido una conversación muy rica. Y a los participantes que nos han acompañado en las múltiples plataformas, a quienes nos acompañan en el Zoom, los invitamos a completar una breve encuesta que aparecerá en la pantalla. Y además nos gustaría agradecer a los medios aliados, a los portales Siente Trujillo, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillano, PQS, En Agenda y Planeta 40, que han sido canales estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CADEX. Muchas gracias.